es la función 4 más raíz de x más 2. Entonces ya, primero veamos el dominio de esto. El dominio siempre va a ser el valor de x, para que la función tenga sentido, para que no se me indetermine. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado aquí? Tengo que fijarme que hay una raíz cuadrada y que el x está dentro de aquella raíz cuadrada. ¿Qué sucede con las raíces cuadradas de los reales? No pueden ser negativas. O sea, lo que está dentro de la raíz cuadrada no puede ser negativa, porque si no, no pertenece a los reales. Entonces, la condición de esta función, para que tenga sentido, es que lo de adentro de la raíz sea mayor o igual a cero. ¿Sí? Acá está. Que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual a cero. Y si despejamos y se resuelve esta inecuación, ahora van a aplicar mucho inecuaciones, ¿ya? Ay, perdón. Si resuelven esta inecuación, les queda el resultado que es x mayor o igual a 2. O sea, es el intervalo desde el a menos 2, perdón. Desde el intervalo desde el menos 2 hasta el infinito. ¿Sí? Es igual, está de sobra, por si acaso. Se coló. Eso es el dominio. Cualquier x que tome un valor en este intervalo no va a indeterminar la función. Ya. Ahora con el recorrido. Aquí, por ejemplo, no despejó x, si se fijan. ¿Sí? Porque si lo despeja le queda una cuadrática y no ayuda mucho a saber qué forma tiene el recorrido. Los invito a que por su parte lo intenten. Tomen esta función, igual en la uni, y despejen x. Se van a dar cuenta que van a llegar a un polinomio que no es muy sencillo identificar qué valores exactos puede tomar. Por eso que aquí despejar y, por ejemplo, no sirve mucho. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Observa por una parte que la raíz cuadrada siempre va a ser mayor o igual a 0. La raíz cuadrada de algo siempre es mayor o igual a 0 para todo x del dominio, ¿sí? Porque aquí no hay ningún menos 1 adelante multiplicando, por eso va a ser siempre positiva. Y como esto va a ser positivo, tenemos esta desigualdad. Yo puedo tomar esta desigualdad y sumar a ambos lados 4. Como estoy sumando un número, no me afecta el sentido de la desigualdad y observo que me queda x raíz de x más 2 más 4 mayor o igual a 4. Y precisamente lo que me quedó al lado izquierdo es la función que me dan. Precisamente es la función, es f de x. Y observamos entonces que f de x es siempre mayor o igual a 4. Por lo tanto, conclusión, el recorrido es desde 4 a más infinito. Preguntas. ¿No? Bien. Y el último, ya que estamos viendo los ejemplos, se los voy a mostrar simplemente. Este ejemplo, alguien está hablando. Voy a ver. ¿Por qué sumó el 4? Ya. Aquí, supongo que preguntas por qué en esta desigualdad suma el 4. Porque es uno de los, digamos, trucos. Ya, ahí está. Digamos que es uno de los, comillas, trucos que uno hace en matemática para obtener algo que anda buscando. Entonces, por ejemplo, me voy a devolver un poco, después vuelvo a esta diapo para que la persona que me pidió que me devolviera, que me espere un poco. La función era esa, 4 más raíz de x más 2. Y ando buscando el recorrido. ¿Sí? No perdamos el foco. Entonces, por un lado, se hace el análisis de que uno ya sabe que la raíz cuadrada de algo es siempre mayor o igual a 0. ¿Sí? En este caso, ni siquiera está multiplicado por un menos 1. Entonces no hay problema. La raíz cuadrada de un número real siempre es positiva. ¿Ya? Entonces, yo me agarro de este hecho y me doy cuenta que puedo transformar el lado izquierdo de esta desigualdad, la puedo transformar en la función y sin ningún problema. ¿Sí? O sea, yo puedo tomar este lado izquierdo de la desigualdad y puedo transformarla en la función simplemente sumando 4. Por eso suma 4. Porque si yo sumo 4, obtengo la función. Y no hay ningún problema con eso porque estoy sumando un número, lo cual no intercambia el sentido de la desigualdad y además es un número. Entonces, con un número no hay problema. Sí, puedo hacerlo. Por eso suma 4.
porque sabe, ese es un análisis que viene ya con la práctica, que aquí tú tienes, digamos, la mitad de tu función. Te falta la otra mitad. ¿Y qué es la otra mitad? Es sumar 4. Entonces tú simplemente sumas 4 y te das cuenta que obtienes tu función. Entonces, como lo que está al lado izquierdo es precisamente la función f de x, se observa que la función es mayor o igual a 4. Y ahí se obtiene el recorrido. Por eso suma 4, porque es sencillo de esta desigualdad obtener la función que aparece en el enunciado. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Ya, genial. ¿Cuál? Puede mostrar el anterior de nuevo. O sea, ¿esa? Supongo que se refería a esa diapo. Sí, ya. Ya estamos listos para avanzar con el... Nos queda uno. Ya, genial. Vamos con el último, la letra C. También piden dominio recorrido. Ahora es la función 2 por la exponencial de menos x más 3. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Lo primero es recordar la función exponencial. Creo que esa es la clase 5. Así que, si no se acuerdan, van a sus apuntes, apuntes clase 5, repasan la función exponencial que ahí está explicada y lo que dice ahí, para ir recordando, una de las cosas que dice es que el valor de x puede ser cualquier número real. O sea, no hay ninguna restricción para el x. Y como el x está aquí justo a la exponencial y no aparece ninguna raíz cuadrada y no aparece ninguna fracción en donde pueda aparecer un x en el denominador, no hay ningún problema. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. ¿Sí? Y ahora hay que encontrar el recorrido. Entonces, ¿cómo se encuentra el recorrido? Aquí sí, nuevamente, si se fijan, despeja y. O sea, perdón, despeja x, al revés, despeja la otra variable, despeja x. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma esto y igual 2 exponencial de menos x más 3 y vamos a despejar el x. Y en este caso se puede hacer fácil porque como ya estudiamos la parte de eh, exponencial y logaritmo, ya sabemos que son inversas entre sí y que podemos jugar con ellas a despejarlas. Entonces lo primero es restar 3 a ambos lados de esta igualdad y les queda y menos 3 igual a 2 exponencial de menos x. Luego es dividir por 2 ambos lados de la igualdad y ahí le queda y menos 3 dividido 2 igual a la exponencial de menos x. Entonces, ¿qué es lo que hace uno aquí? Aplica las propiedades. Entonces aquí aplica el logaritmo natural. Porque el logaritmo natural de la exponencial es igual a 1. ¿Sí? En otras palabras, de manera análoga, logaritmo natural de la exponencial de x es igual a x. ¿Sí? Recordemos que el logaritmo y exponencial, de manera general, se definen en los apuntes 5 y 6 como funciones. De hecho, la función logarítmica se define a raíz de la función exponencial. ¿Sí? Si ya estudiaron eso, observaron de que se definen la logarítmica como una función exponencial, gracias a eso. Y se observa que son funciones inversas entre sí. Entonces yo puedo aplicar logaritmo a la exponencial de x y me da x. Yo puedo aplicar la exponencial al logaritmo de x y me va a dar x. ¿Ya? Es una propiedad que poseen. Por eso aquí se puede aplicar logaritmo natural y se obtiene el argumento. Eso se llama argumento, o sea, de una función. Le aplicamos logaritmo natural y obtenemos esto, o sea, menos x. Y al otro lado me queda igual, logaritmo natural de todo lo demás. Y menos 3 dividido 2.
Ahora, ¿qué pasó de este paso a este paso? Bueno, multiplicó por -1, entonces el x queda positivo y les queda el negativo acá, multiplicado por -1. Y por propiedades del logaritmo, sabemos que si queda un número multiplicando el logaritmo, puede pasar como exponente del argumento. Entonces sería y menos 3 dividido 2 elevado a -1. Y ahora por propiedades de la potencia sabemos que para transformar ese exponente negativo en positivo, en términos simples, damos vuelta, como se dice, la expresión, la fracción, que es nada más que obtener el recíproco, el inverso multiplicativo de la función. Eso se refiere con darlo vuelta, ¿ya? Propiedades de la exponente, de las potencias y de los logaritmos. Eso es lo único que se aplica acá, ¿ya? Entonces se da cuenta que x es igual a esto. ¿Cuál era nuestro objetivo? Encontrar el recorrido. Por lo tanto, ¿qué valores puede tomar y? Primero, y no puede ser 3, porque si fuera 3, me daría 0 el denominador y eso no puede ser. Y en segundo lugar, y, la expresión completa, está dentro del argumento del logaritmo natural. Recordemos de nuevo propiedades del logaritmo, vamos a los apuntes si no se acuerdan, revisan su apunte nuevamente y revisan que el argumento del logaritmo, ya sea natural o logaritmo en cualquier base, da lo mismo, el argumento, o sea, lo que está dentro del paréntesis, tiene que ser estrictamente positivo. Entonces la desigualdad a resolver es 2 dividido i menos 3 mayor estricto que 0. Esa es la desigualdad a resolver. Y ustedes la pueden resolver y al resolverla se dan cuenta que i tiene que ser mayor a 3. Por lo tanto, el recorrido es desde 3 hasta infinito. Preguntas.